crecimos en el Oviedo gris de los 90 y bueno, y casi los actuales, ¿no? Estar aquí ahora con este sol, toda la gente que nos hemos ido conociendo poco a poco con esta representación un poco de la cultura en Oviedo, que se ha ido tejiendo pues poco a poco, ¿no? En sitios muy concretos, muy informales, basado un poco pues en las ganas, ¿no? Porque al final yo con los años lo que me doy cuenta es que tampoco sé lo que es la cultura. O sea, no tengo ni idea. Lo hablo mucho, no sé, suele ser a altas horas de la noche y cada uno tiene un concepto distinto de lo que es la cultura. Al final, para mí personalmente es la forma de relacionarse entre las personas, ¿no? Y creo que la forma de relacionarse sensiblemente. Una super ayuda, casi una superhéroe de la cultura que tenemos con nosotros, que es Ángeles Caso, que ha estado trabajando un montón en la candidatura y representa un poco lo que necesita Oviedo, ¿no? Un poco esa visión de acabar bueno, con lo que sabemos que hubo aquí durante 20 años, que es el intento, el propósito de unificarnos vamos, y desvincularnos casi. Y nada, le paso el micro a Ángeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. José, has abierto un debate muy interesante, que es el de qué es la cultura, ¿no? Podríamos hablar días enteros, no solo noches en la madrugada, sino días enteros sobre ese tema. Pero lo que me parece que está claro es que la cultura es algo que en las últimas décadas los partidos, los dos famosos partidos, el PP y el PSOE, han utilizado como una especie de bandera para su propia conveniencia. Yo diría que el PP lo ha utilizado fundamentalmente para hundirla y para perseguirla, y el PSOE la ha utilizado como una especie de fuegos artificiales, ¿no? En este país se ha invertido muchísimo, lo sabemos todos, en grandes contenedores de lujo, en museos, en grandes centros culturales, en grandes teatros, en grandes auditorios, y en cambio se ha invertido muy poco en lo que realmente hace cultura, que es proteger, cuidar, favorecer el trabajo creativo de la gente normal, que son los que al final crean la cultura y los que también la comparten con quienes la crean, ¿no? Es decir, se ha hecho como en tantas otras cosas, se ha empezado la casa por el tejado, ¿no? A mí eso me ha preocupado siempre mucho y creo que una de las cosas que los ciudadanos españoles tenemos la obligación de hacer en este momento, entre muchos de los procesos en los que se ha visto inmersa España en las últimas décadas, tenemos que revertir el proceso de no creación cultural, sino fuegos artificiales culturales y de lo que un amigo mío llama con muy buen criterio cultura de alquiler. Esa es una de las razones por las que yo estoy aquí en la candidatura. Bueno, me intento de revertir muchas cosas que han pasado y que solo podemos revertir con el esfuerzo de todos, pero en particular en el tema de la cultura, ¿no? Lo que a mí me gustaría aportar y lo que me gustaría que saliese adelante es que Oviedo se vuelva a convertir en lo que fue en una época cuando yo era joven, en los años finales de los 70, principios de los 80, una ciudad en la que pasaban muchas cosas, en la que hacíamos muchas cosas, de la que salió un puñado de gente valiosa y que ha hecho cosas destacadas. Y para eso creo que lo que hay que hacer es abrir puertas, abrir las puertas de esos estancos cerrados, ¿no?, en los que se han convertido los espacios en los que se hace cultura, el Teatro Campo Amor, el auditorio,
los museos, maravillosos, ¿eh? Es decir, no estoy en absoluto criticando todo eso, todo lo contrario. Yo siempre digo que me siento muy orgullosa, por ejemplo, del patrimonio musical en lo referente a la música que tópicamente llamamos clásica, ¿no? Me siento muy orgullosa del patrimonio musical de Oviedo, pero hay que abrirlo, hay que incorporar públicos nuevos y sobre todo hay que incorporar gente que cree desde aquí, desde la ciudad, y que participe de esos hechos culturales que luego se representan en los teatros o se cuelgan en los museos o están en la calle, ¿no? Yo creo que hay que abrir esas puertas, yo creo que hay que facilitar y bueno, en un par de días o 3 días presentaremos un proyecto más concreto a este respecto para poder facilitar precisamente la labor creativa de tanta gente, sobre todo de tanta gente joven, pero no solo joven, que está haciendo cosas que seguramente muchos de ellos están haciendo cosas valiosas, pero que se encuentran con una especie de vacío, con una especie de erial, sin recursos, sin espacios, sin posibilidades económicas para poder seguir creando, seguir trabajando. Tenemos que sacar la cultura a la calle y meter la calle, meter a los ciudadanos también dentro de esos espacios culturales importantes. Creo que entre todos podemos hacerlo. Bueno, yo soy una persona de acción y de dudas, pero aquí está mi gurú político y cultural y él lo tiene todo muy claro y nos encanta que lo tenga muy claro porque se dedica mucho a pensar en estas cosas y no voy a presentar más a Diego que se va a presentar solo. Bueno, pues nada, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por venir. Me encanta la escenografía de este acto porque somos como una especie de versión hipster progre de aquel anuncio de, no sé si os acordáis del anuncio aquel de Cospedal, Javier Arena, Rajoy, que están así en un tono muy informal, hablando sobre la salida de la crisis en torno a una mesa. Pues nosotros estamos haciendo una especie de escenografía parecida, pero digamos en la versión hipster progre. Me toca un poco que resuma el programa, cosa que no me apetece hacer porque me parece que ya podéis leeros el programa en la web, si acaso lanzar alguna idea, y sobre todo creo que lo interesante es que, bueno, que pronto entremos en el coloquio. Aparte, me parece que una cosa interesante también es que hay gente aquí de Gijón, con lo cual podemos también un poco hablar de contraponer los modelos culturales de las dos ciudades. Resumiendo mucho el programa de cultura, si alguien me preguntase de qué va el programa de cultura de la candidatura de Somos Oviedo, diría que va de lo mismo de lo que va yo creo que todo el programa de la candidatura de Somos Oviedo. Creo que esta candidatura lo que trata es de repensar la ciudad después del estallido de la burbuja inmobiliaria. Creo que ese es el tema central del programa de esta candidatura, y creo que también es el tema central del programa de cultura. O sea, yo creo que el ciclo del capitalismo inmobiliario español de la última década, que vamos, lo que vulgarmente llamamos la burbuja inmobiliaria, tuvo su correlato en el campo cultural, en una burbuja cultural. Una burbuja que pasaba sobre todo por la creación de equipamientos. Un poco igual que dicen eso de primero disparan y luego preguntan, ¿no? Pues aquí primero se disparaba con la idea de la construcción de algún gran macro equipamiento, y luego llegaba cómo lo dotábamos de contenido. Por eso, bueno, pues recordad que en esta ciudad estuvo a punto de construirse un museo de los premios Príncipe, idea que ahora, al calor de la recuperación económica, y ellos cuando hablan de recuperación económica vuelven a hablar otra vez de engordar la burbuja inmobiliaria, pues eso, nuevamente están hablando de un museo de los premios Princesa, hablan nuevamente de construir un museo de la ciudad. Frente a todo eso, yo creo que el programa de Somos Oviedo, tanto en cultura como en todo lo demás,
trata de hacer un poco suya esa máxima de menos es más, ¿no? De con muy pocos recursos tratar de maximizarlos y tratar pues eso, digamos de tratar eso, de hacer cultura en tiempos de crisis y en tiempos de emergencia. Yo creo que muchos de los que estamos en la candidatura y veníamos de otras experiencias, como por ejemplo Oviedo Sus Cultura, yo creo que una cosa que aprendimos en el 15M, y todo lo que vino después del 15M, que quizás todavía más interesante que el 15M, es pensar la cultura, no del modo que yo creo que siempre la habíamos pensado, de un modo más jacobino, es decir, de reivindicar a las instituciones que asumiesen su responsabilidad en la cultura como servicio público. Yo creo que eso es fundamental, pero yo creo que una cosa que aprendimos en la experiencia del post-15M, de donde surgieron cosas como La Madreña o Local Paraíso, era que no solamente necesitábamos que las instituciones se implicasen en ofrecer cultura a los ciudadanos. En ese sentido, pues en nuestro programa hay propuestas como la creación de una universidad popular, el tema de que la ciudad no puede seguir viviendo de espaldas a sus museos, el diversificar la oferta cultural, el que haya cosas que en cualquier lugar existen pero en Oviedo no, como una programación de teatro decente, una programación de danza contemporánea decente, ciclos de cine. En todo el proceso del post-15M, una cosa que descubrimos mucha de la gente que estamos aquí, y eso, principalmente la gente que nos implicamos en experiencias autogestionadas como La Madreña o como Local Paraíso o Lata de Fin, es que tenía que haber también un margen para la creación de la gente. Es decir, si me preguntan antes del 15M cuál sería mi modelo cultural de ciudad, pues diría que Gijón. Me parecía que Gijón lo tenía todo, un ayuntamiento genial, que te montaba el festival de cine, que te montaba un festival de jazz de la hostia, que tenía un centro cultural como el antiguo instituto que funciona genial, una universidad popular. Ese era mi referente. Sin embargo, creo que el aprendizaje que muchos de nosotros tuvimos en el 15M y el post-15M es que no bastaba con eso, no nos bastaba solamente con que se ofreciese una buena cultura desde las instituciones, sino que también era necesario dejar hacer a la gente, ¿no? Para la autogestión de la gente. Entonces yo creo que si en mayo gana el cambio en Oviedo, creo que tenemos que trabajar en esos dos frentes. Por un lado, trabajar en el frente de todos esos servicios culturales que la ciudad no tiene o que la ciudad tiene desaprovechados, como es un museo de bellas artes o un museo arqueológico magníficos, o las iglesias prerrománicas, que al ayuntamiento nunca le han interesado demasiado, aparte de trabajar en todo eso, en crear una universidad popular, en diversificar la oferta cultural de Oviedo, que hoy tiene un monocultivo excesivo en torno a la música sinfónica y a la ópera. Aparte de todo eso, yo creo que lo otro que tenemos que trabajar es en el sentido de abrir espacios para la ciudadanía. Y ahí hay cosas impresionantes como cantidad de edificios que están vacíos, la fábrica de gas o la fábrica de La Vega, que tienen que ser los lugares donde nazcan otras iniciativas desde abajo y no tuteladas por las instituciones. Y con esto yo ya paso la palabra. Pues sí, un poco fue cambiando nuestra idea de cultura. Y vemos la grandeza de que haya distintas formas, ¿no? Lo que viene de las instituciones pues llega a un público muy amplio, y lo que se hace desde abajo pues tiene mucha fuerza y es independiente de los cambios, que es fundamental, ¿no? Al final pues Gijón ahora está desolado, encontramos a gijoneses sin patria, desperdigados por Oviedo continuamente en todas las fiestas que montamos y en todas las cosas, y recordamos lo mal que lo pasamos antes, ¿no? Que estábamos siempre dependiendo de los salsas y de los amigos para ir a cualquier cosa, porque es verdad que aquí no había nada. Pues la siguiente persona no solo es muy especial para mí, sino que también para Somos y más para el tejido político y cultural de Oviedo, y es una persona que muy valientemente mezcla su activismo político con su profesión y su pasión cultural también, y pone la cara y se arriesga mucho, y lo difícil que es. Y es David Acera, que de las...
que de las cosas más bellas que hace, porque hace muchas muy bellas, pero de las más bellas que hace, es un festival muy friki que tengo muchas ganas de ir, en Somiedo. Y eso sí que es una pasada, ¿no? O sea, que no hay casi teatro en Oviedo y que haya un festival de teatro infantil en mitad de las brañas de Asturias. Pero bueno, a ver qué nos cuenta David. Bueno, pues así no vale, porque si te presentan así, pues uno se emociona y ya no sabe lo que dice. O sea, que nada, que puestos a emprender, pues José sí que es un ejemplo también en esta ciudad, y todos los amigos y amigas que están aquí, que estáis ahí también, en materia de cultura. No sé, a mí se me ocurría decir varias cosas en una charla que necesariamente tiene que ser informal, que tiene que tener pues respuesta del otro lado, que es el mismo lado en definitiva, pero sí alguna idea sobre qué es la cultura, por qué estamos aquí y demás, ¿no? Bueno, creo que muchos de los que estamos aquí, bueno, todos en realidad, pues Merce, por ejemplo, que también es una amiga que lleva guerreando desde época de Gabino de Lorenzo porque exista música en vivo en nuestra ciudad, mucho antes incluso de que en Sos Cultura empezáramos a dar la matraca hace ya más de 4 años, y que conste que Sos Cultura seguirá, es un movimiento partidista y no hablo ni mucho menos en su nombre, ¿no? Pero sí de alguna manera son referentes por encima de nuestra candidatura de Somos, son referentes de lo que ha sido capaz de hacer esta sociedad civil organizada y lo que tiene que seguir haciendo en un futuro. Bueno, decía que yo creo que para todos la cultura es en primer lugar un derecho humano, y eso es importante tenerlo en cuenta. Igual que disfrutamos de la sanidad o de la educación o de muchas otras cosas, los ciudadanos tienen el derecho y las instituciones la obligación de ofrecer, de poder acceder a diferentes hechos culturales, diferentes expresiones y demás. En Oviedo había un monocultivo absoluto y una cerrazón a cualquier expresión de cultura popular. Creo que con la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular hace 4 años y unos meses antes con el surgimiento de Sos Cultura, desde Oviedo fuimos capaces de romper muchos esquemas y nos convertimos, aprendimos todo lo que comentaba por ejemplo Diego antes de la autogestión, pero siempre lo hicimos, creo que desde una perspectiva exigente. Es decir, no venimos aquí a sustituir la acción del Estado, que es imprescindible en materia de cultura, sino a complementarla de una manera exigente, a decir, oye, esta es vuestra obligación y con 2 pesetas mira lo que hacemos nosotros, no te da vergüenza a ti no hacerlo, que tienes todos los recursos. Eso yo creo que fue lo que hicimos, porque entendemos que los derechos humanos, igual que la sanidad, hay unos señores que se llaman médicos que vas y te atienden, o en educación, profesores y profesoras, pues en cultura también necesitamos proteger, mimar a la gente que profesionalmente decide dedicar su vida a ofrecer cultura. Y eso es algo que las instituciones públicas y que nosotros y nosotras como sociedad tenemos que asegurar para que exista cultura de calidad. Y luego, desde luego, también que cualquier persona que quiera hacer cultura encuentre su espacio, su manera de expresión. Por eso la propuesta que traemos de la Universidad Popular, la Popular Ovetense, va muy en esa línea. Es decir, asegurar a la ciudadanía no solo el acceso a la cultura, sino también la capacidad de que ellos mismos creen cultura. Es así de bonito el hecho cultural. Es como estás aquí hoy, mañana vas a estar ahí, y tiene que haber un intercambio continuo entre profesionales y también entre ciudadanía que quiera participar de la cultura. Eso es lo que nos creemos. Y luego, bueno, pues alguna cosa que a uno no le deja de sorprender, y por, no sé si meter un poco de caña en esta bonita y soleada mañana de Oviedo, pues hombre, no deja de ser simpático que el alcalde de una ciudad, que aunque lo intenta disimular, es del Partido Popular. Por si alguien no lo sabía, Caunedo se presenta por el Partido Popular, ¿no?, a las elecciones, y habla de la cultura como motor de la ciudad. Y es simpático que lo haga un señor que no lleva un solo representante del mundo de la cultura en su candidatura, que se intenta poner las medallas del resurgimiento cultural de Oviedo, cuando las medallas en su caso se las tendría que poner la gente que lo han hecho. Bueno, pues se habla desde Local Paraíso, se habló de La Madreña, se habla de mucha gente que ha puesto a sal y pimienta. Y tiene doblemente cachondeo que lo haga una persona que además forma parte de un partido que ha puesto los impuestos más caros del planeta al hecho cultural. Nosotros en España tenemos un 21% de IVA. No hay un solo país en el mundo que pene tanto el hacer cultura. Y eso es porque es una posición ideológica, porque
yo creo que, como dice el refranero, ¿no? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y es que en España hay una cierta tradición de la que viene el Partido Popular, muy ultramontana, que desprecia la cultura. A lo mejor, bueno, pues por ejemplo, está con nosotros también pues Luis, que fue hasta hace poco presidente de las compañías de teatro en Asturias y que seguramente luego en el debate podrá aportar algo también de lo que pasa con las artes escénicas en nuestra ciudad, ¿o no? Pero seguramente, por ejemplo, los que venimos de las artes escénicas vemos la peli esta del viaje en ninguna parte y furgonetas de más o menos gran cilindrada mediante, nos seguimos sintiendo muy vinculados a eso. Y justamente esa libertad de montar una pequeña estructura, poder contar lo que tú quieres y que de alguna manera sea muy difícil evitar tu capacidad de expresión, es lo que esta gente siempre ha tratado de evitar. Porque el 21% de IVA no afecta al Rey León, a la gran superproducción, por ejemplo, escénica, que va a llegar sí o sí gracias a la publicidad a toda la gente. Lo que están buscando es acabar con pequeñas estructuras, como bueno, pues la que tiene Luis, la mía, donde profesionales tienen su trabajo ahí y donde podemos llegar contando lo que queremos a pequeños sitios, y eso a veces tiene un efecto incontrolado por parte del poder, y esta gente busca precisamente acabar con la cultura. Resulta, digo, irónico que hablen de que la cultura va a ser el gran motor de desarrollo económico de Oviedo, aquellos que con sus impuestos hacen que sea imposible que la cultura sea un factor de desarrollo económico. Entonces, es mentira, sencillamente. Nosotros nos hemos reunido, muchos de los que estamos aquí, y lo volveremos a hacer, con cualquier persona que sea alcalde de esta ciudad. Bueno, tenemos la suerte de que dentro de poco nos reuniremos con Ana Taboada, que está allí y que creo que es una mujer bastante sensible a estos planteamientos, pero nos reuniremos con cualquier persona que institucionalmente tenga esa responsabilidad para contar lo mismo que estamos contando aquí, porque esto es, y con esta idea quiero acabar también para no enrollarme mucho más. Al final, recuerdo hace ya más de un año, yo qué sé, porque pasa el tiempo, recuerdo una discusión, no sé si acalorado o no, con el número 6 de nuestra candidatura de Somos, con Nacho, que está ahí alegremente sentado tomando el sol, sobre un hombre que viene del 15M también y de los movimientos sociales. Y bueno, puedo contar algún secreto, y así de raíz un poco negra, ¿no?, por decirlo en el sentido más libertario del término. Recuerdo discutiendo con él sobre qué es la institución, qué no es, si estamos, si no estamos. Bueno, me alegro de que él lo hayamos engañado aquí, pero al final yo creo que no existe ninguna diferencia, o no debiera de existir. Quiero decir que ahora a algunos nos ha tocado dar el paso, seguir siendo gentes del mundo de la cultura que deciden pringarse para intentar cambiar esto, igual que nos pringamos en otro momento con la madrina, ahora que no está el fiscal por aquí, igual que nos pringamos también con lo que sea. Y mañana seguimos necesitando una sociedad cívica con un tejido cultural organizado, exigente, que el gobierno tenga la independencia y la capacidad de presionar siempre. Bueno, pues tenemos que dejar claro en las asambleas, cuando discutimos es posible que no, y sobre todo cuando la gente empieza a estar en las instituciones con mando en plaza, animándoles a hacer lo correcto, porque la presión para que todo siga siendo exactamente igual, o sea, eso que alguna gente llama poder estático, va a ser muy importante, con lo cual nos necesitamos, iba a decir vos, con que vaya a salir el gobierno, en este caso con Ana, que además ella se va bien, pero seguramente que recordárselo a ella, a Nacho, a toda la gente que le está tocando.